Estudio de la Atalaya. Del 3 al 9 de febrero de 2025. Artículo 48. Lecciones del milagro de los panes. Basado en Juan 6 versículo 35. Tema. ¿Qué lecciones extraemos del relato del capítulo 6 de Juan, cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a una gran multitud? 1. ¿Qué importancia tenía el pan en tiempos bíblicos? El pan era un alimento básico en tiempos bíblicos, y su importancia era tal que a veces la Biblia lo usa para referirse a la comida en general. Además, fue un elemento central en dos milagros muy conocidos de Jesús. 2. ¿En qué ocasión necesitaron alimento miles de personas? Miles de personas necesitaron alimento cuando Jesús y sus discípulos se vieron rodeados por ellas después de cruzar el mar de Galilea hacia un lugar retirado cerca de la ciudad de Betsaida. Como se estaba haciendo tarde, los discípulos se preguntaban cómo haría toda esa gente para conseguir algo de comer. Después de que los apóstoles terminaran una gira de predicación y buscaran un lugar para descansar. A medida que se hacía tarde, los discípulos se preocupaban por cómo las personas podrían conseguir comida, ya que algunos llevaban provisiones limitadas, pero la mayoría tendría que ir a las aldeas a comprar. Subtema. Les dio pan milagrosamente. 3. ¿Cómo reaccionó Jesús al ver la necesidad de la gente? Vea también la imagen de la portada. Jesús reaccionó al ver la necesidad de la gente indicando a sus apóstoles que no era necesario que se fueran, sino que ellos mismos debían darles de comer. Esto demostraba su preocupación por las necesidades de las personas que lo seguían. A pesar de la escasez de recursos, Jesús no desestimó la situación, sino que buscó una solución a través de lo que tenían a mano, 5 panes de cebada y 2 pescaditos secos y salados para alimentar a 15,000 personas aproximadamente. 4. ¿Qué lecciones sacamos de Juan 6 versículos 11 al 13? Vea también las imágenes. Siguiendo el ejemplo de Jesús, debemos ser agradecidos y reconocer que es Jehová quien provee el alimento. Esto lo hacemos al orar para dar gracias por lo que vamos a comer tanto si estamos solos, como si estamos acompañados. Por ejemplo, los niños y jóvenes pueden hacerlo cuando desayunan o meriendan en sus colegios, también debemos hacerlo si almorzamos en nuestros lugares de trabajo, en nuestros hogares o en cualquier otro lugar. La lección que aprendemos es la de ser hospitalarios y generosos. Jesús mostró hospitalidad al organizar a las personas para que se sentaran y luego distribuirles la comida. Esto nos enseña a ser generosos y a cuidar de los demás, compartiendo lo que tenemos aunque sea poco. La lección que aprendemos es la de aprovechar bien los recursos. Jesús mandó a recoger las sobras de comida para evitar que se desperdiciaran, posiblemente para usarlas más tarde. Esto nos enseña a ser cuidadosos con los recursos que tenemos, y a no desperdiciar lo que se nos ha dado. Por lo tanto, los principios de Juan 6 versículos 11 al 13 pueden ser especialmente valiosos para enseñarle a nuestros hijos la importancia de ser agradecidos con Jehová, hospitalarios y generosos con los demás, y cuidadosos con los recursos. 5. ¿Cómo reaccionó la gente ante los milagros que vieron ese día? ¿Pero qué hizo Jesús? La gente reaccionó con asombro ante los milagros y la forma de enseñar de Jesús, por lo que comenzaron a pensar que él podría ser el profeta especial prometido por Moisés. Esto los llevó a querer llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, creyendo que Jesús podría ser un gobernante magnífico capaz de alimentar a toda la nación. Pero, sin dudarlo, Jesús se retiró a la montaña,
eludiendo la presión para involucrarse en los asuntos políticos de los judíos bajo el dominio romano. Esto nos enseña la importancia de no meternos en política y de no ceder a la presión de nadie. 6. ¿Cómo podemos copiar el ejemplo de Jesús? Vea también la imagen. Podemos copiar el ejemplo de Jesús al negarnos a intervenir en temas políticos, y al mantener nuestra lealtad al reino de Dios. En lugar de involucrarnos en asuntos políticos, debemos enfocarnos en dar testimonio sobre el reino de Dios, y orar para que venga. Al hacerlo, seguimos la forma de pensar y actuar de Jesús, quien dejó claro que su reino no es parte de este mundo. Subtema: el significado del milagro de los panes. 7. ¿Qué otro milagro hizo Jesús, y cómo reaccionaron los apóstoles? Después de alimentar a la multitud, Jesús hizo el milagro de caminar sobre el agua para ir hacia sus apóstoles durante una tormenta. Cuando Jesús se subió a la barca, el viento se calmó. Los apóstoles reaccionaron con asombro y dijeron: «Tú realmente eres el Hijo de Dios». Sin embargo, aún no entendían la relación entre este milagro y el milagro de la multiplicación de los panes, ya que no habían captado su significado y su corazón seguía cerrado, incapaz de entender el poder que Jehová le había dado a Jesús para hacer milagros. Para los párrafos 8 y 9. ¿Por qué fue la multitud a buscar a Jesús? La multitud fue a buscar a Jesús principalmente para satisfacer su necesidad de pan. Aunque se subieron a otras barcas para ir en dirección a Capernaum, su interés no era escucharle hablar acerca del reino, sino más bien llenar su deseo por alimento físico. Por eso, Jesús les indicó que su prioridad era satisfacer sus necesidades físicas al mencionar que comieron de los panes hasta quedar satisfechos, y les animó a trabajar por el alimento que dura para siempre y lleva a vida eterna. 10. ¿Qué obra de Dios tenía que realizar la gente para conseguir vida eterna? La obra de Dios que tenía que realizar la gente para conseguir vida eterna era demostrar fe en el que Dios envió, es decir, en Jesús. La obra de Dios que la gente debía realizar para conseguir vida eterna era demostrar fe en Jesús, el representante de Dios, lo que dejaba claro que no bastaba solo con cumplir con las obras de la ley mosaica. Y aunque Jesús ya había abordado este tema en sus enseñanzas anteriores, continuaría explicando cómo alcanzar la vida eterna. 11. ¿Cómo demostraron los judíos que seguían pensando en satisfacerse con pan literal? Los judíos demostraron que seguían pensando en satisfacerse con pan literal al preguntarle a Jesús qué milagro iba a hacer para que creyeran en él, y al mencionar que sus antepasados habían recibido maná en los días de Moisés, el cual podían comparar con pan. Esto evidenciaba que estaban centrados en sus necesidades físicas, y no comprendían las verdades espirituales que Jesús intentaba enseñarles. Subtema: nuestro principal interés. 12. ¿Cómo dejó claro Jesús qué es lo más importante? Jesús dejó claro que lo más importante son las necesidades espirituales al rechazar una de las tentaciones de Satanás, enfatizando que, no solo de pan vive el hombre. Además, en el Sermón del Monte, destacó la importancia de reconocer nuestras necesidades espirituales. Esto subraya que debemos priorizar nuestras necesidades espirituales sobre nuestros deseos físicos. Este es un llamado a reflexionar sobre nuestras prioridades y cómo éstas se manifiestan en nuestra vida diaria. Ya que nuestra forma de vivir demostrará si nos interesamos más por nuestras necesidades espirituales o por nuestros deseos físicos. 13.
Parte A. ¿Por qué no está mal que disfrutemos de la comida? No está mal que disfrutemos de la comida porque el duro trabajo que nos permite comer y beber debe producirnos alegría ya que viene de la mano del Dios verdadero, Jehová. 13. Parte B. ¿Qué advertencia debemos tomar muy en serio? Debemos tomar muy en serio la advertencia del apóstol Pablo de no desear cosas perjudiciales, como hicieron los israelitas, quienes dejaron que sus ganas de comer convirtieran las provisiones milagrosas de Jehová en cosas perjudiciales. 14. ¿Qué dice la Biblia sobre la comida en el Nuevo Mundo? La Biblia indica que en el Nuevo Mundo, bajo el reino de Jehová, habrá abundante comida de calidad. En Isaías 25 versículos 6 al 8, se promete que habrá muchísima comida, y en Salmo 72 versículo 16, se predice que en la tierra habrá grano en abundancia, y extraordinaria abundancia en las cumbres de las montañas. Además, en Isaías también se menciona que las personas disfrutarán del fruto de las viñas que hayan plantado. 15. ¿Qué tendrán que aprender los que resuciten? Los que resuciten tendrán que aprender el significado de las palabras de Jesús: yo soy el pan de la vida. El que venga a mí nunca más tendrá hambre. Esto implica que deberán entender la importancia de poner su fe en el sacrificio redentor de Jesús, reconociendo que Él dio su vida por ellos. Este aprendizaje será parte de un programa de educación espiritual para los resucitados y los que nazcan en el Nuevo Mundo, donde lo espiritual será lo más importante. 16. ¿Qué analizaremos en el siguiente artículo? En el siguiente artículo, analizaremos más sobre el capítulo 6 de Juan, específicamente lo que Jesús tenía que decir sobre la vida eterna. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.